Dios lo bendiga, hermanos y amigos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo, un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios. Por mi perfil de Facebook, de Mario Viches, y por mi canal de YouTube, en Encuentro de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz milagro. Entonces, bueno. Doy muchas gracias a Dios por una oportunidad más que me permite compartir su palabra. Pido que sea Él hablando a través de mí por medio de su Santo Espíritu. Le pido que sea glorificado y le pido que Él me permita en esta tarde hablar el Evangelio de Cristo Jesús con verdad, hablar el Evangelio de Cristo Jesús con valentía, para que Dios siga haciendo la obra a través de su palabra, que vive y permanece para siempre. Amén, amén. Se lo pido todo a Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén, amén. Bueno, en el video pasado vimos la inauguración, por así decirlo, de la iglesia gentil, de la iglesia primitiva, pero de la iglesia gentil. Recordemos que en los primeros capítulos de Hechos vimos como Pedro apertura la iglesia judía. Amén. Bueno, en este capítulo 10 que acabamos de cuñar en el video anterior, vimos como Pedro apertura la iglesia gentil. Amén. A eso se refiere la palabra cuando dice que a Pedro se le darían las llaves. Las llaves para qué son, ¿qué hacen las llaves? Abren y cierran, ¿verdad? En este caso, Pedro abrió la iglesia judía creyente en Cristo Jesús en Hechos 2, que si mal no me equivoco, y abre o apertura la iglesia gentil en Hechos 10 con la familia de Cornelio como los primeros miembros de esa iglesia. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, alabado sea Dios, porque como dice mi Señor Jesús, cumpliéndose lo dicho por mi Señor Jesús, yo tengo otra iglesia, yo tengo otras ovejas, yo tengo ovejas en otro redil. A estas yo también he de llamar, y oirán mi voz, y me seguirán, y tendremos un solo pastor y un solo rebaño. Bueno, la apertura de la iglesia gentil, la apertura de la iglesia gentil es el cumplimiento de esa palabra que dijo mi Señor Jesús, que Él tenía otra oveja Él tenía ovejas en otro redil. Y Él dice, a esta también he de llamar, y esta oirá mi voz y me seguirán. Y tendremos un solo rebaño dirigido por un solo pastor para satisfacer de esto. Bueno, la iglesia primitiva, la iglesia gentil, que comienza en Hechos 10, ¿verdad? Con la familia de Cornelio, con todos sus amigos, o los amigos más íntimos de Cornelio, es el cumplimiento de dicha profecía. Nosotros que no somos israelitas de nacimiento, pero sí espirituales, somos el cumplimiento de dicha profecía. Amén. Entonces, muy importante eso, creo que no lo dije en el video, pero bueno, para complementar un poco lo que se dijo. Y bueno, si quieren ver el video completo de cómo se añaden los primeros miembros gentiles a la iglesia de Cristo, les invito a ver el video que está anterior a este por mi canal de YouTube o por mi perfil de Facebook, Dilmari Viches. Lo pueden encontrar. Amén. Aquí vamos a ver, como lo titula la Biblia, el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Ok, vamos a leer versículos. Vamos a leer Hechos 11, versículos del 1 al 18.
no quería hacerlo hasta el 18 por cuestión de tiempo. Vamos a dejarlo. Sí, vamos a hacerlo hasta el 18 porque lo que vamos a ver es un recuento de lo que ya pasó, así que voy a tratar de ser más breve de lo normal para no demorarme tanto. A ver si el Señor quiere y me lo permite más. Vamos a leer Hechos 11 del 1 al 18. ¿Ven? Oyeron los apóstoles y los hermanos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? ¿Has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo que sucedió, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en esta una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Amén. Entró jamás en mi boca. Amén. Entonces la voz que respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames común o inmundo. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo se llevaba arriba a los cielos. He aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se pasó en pie y dijo: envía hombres a Joc y haz venir a Simón, el que también se conoce como Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Amén. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan: ciertamente bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Dios de Israel por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Bueno. Ok. Estamos en Hechos capítulo 11, versículo del 1 al 18. Ok. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Es decir, la conversión de Cornelio, ¿verdad? Que estaba la conversión de Cornelio llegó
a los oídos de los cristianos judíos que estaban en Jerusalén. Recordemos que Cornelio era un romano que se contaba, si no me equivoco, en Jope, ¿verdad? Lo que pasó en la casa de Cornelio cuando Pedro los estaba evangelizando, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, fue notorio, de tal manera que llegó a oídos de los cristianos que se encontraban en Jerusalén, de los judíos cristianos que se encontraban en Jerusalén. Entre ellos estaban los otros apóstoles, ¿verdad? De Cordero, y los hermanos que habían creído por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y al oído de ellos llegó que Cornelio, su familia y sus amigos también habían creído en el mensaje de Cristo. Amén. O sea que la noticia de la conversión de la familia de Cornelio y sus amigos íntimos fue algo notorio, fue algo que se propagó hasta llegar a Jerusalén, hasta llegar a los hermanos que habían en Jerusalén, incluyendo los otros apóstoles de Cordero. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque bueno, uno dice que las malas noticias son las que llegan primero, pero bueno, gloria a Dios, porque aquí vemos que no siempre es así. Aquí llegó rápidamente esta buena noticia, esta maravillosa noticia, gran noticia de que los gentiles también habían aceptado el Evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver qué sigue diciendo la enseñanza. El pasaje dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Ok. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, es decir, Pedro volvió a Jerusalén, estaba en Job, donde predicó a Cornelio, ¿verdad? Para que Cornelio se salvara. Amén. Y para que recibiera el don del Espíritu Santo, él y toda su familia. Cuando Pedro vuelve a Jerusalén, después de presenciar la obra del Señor en una familia gentil, él vuelve a Jerusalén y resulta que los judíos que creían en Cristo estaban confrontando a Pedro, estaban disputando con Pedro, estaban discutiendo con Pedro, los judíos. Pedro viene de la casa de Cornelio, viene de presenciar un milagro asombroso, viene de presenciar que Dios no hace y de aprender que Dios verdaderamente no hace acepción de personas, viene de experimentar la unción del Espíritu Santo sobre una familia gentil y sus amigos. Y cuando Pedro sube a Jerusalén, se encuentra con que los judíos le llaman la atención o disputan con él o quieren discutir con él por este asunto. Vamos a ver qué dice. Diciendo, porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Fíjense bien, ya a los oídos de los judíos, de los cristianos judíos que estaban en Jerusalén, ya había llegado a los oídos de ellos la noticia de que Pedro estaba en la casa con ellos. Ya ellos sabían de que Pedro estaba en la casa con ellos, de que Pedro venía de la casa de Cornelio. Y como Pedro bien lo dijo, Pedro dijo, para nosotros los judíos, para aprender un poco el texto,
es abominable para un judío siquiera juntarse con un gentil. O sea, para el pueblo judío era, perdón, era cosa detestable, ¿verdad? Compartir, intimar, estar en el mismo lugar que un gentil. Pedro se lo dijo a Cornelio: para nosotros los judíos es abominable siquiera estar con ustedes. Pero por causa de lo que Dios le había revelado, que era que él no podía llamar impuro algo que Dios había purificado, que él no podía llamar inmundo algo que Dios había santificado, Pedro accedió a ir a Cornelio y entendió que Dios no hacía excepción de personas. Cuando presenció que el Espíritu Santo vino sobre Cornelio y sobre todo lo que estaba en esa casa. Amén. Entonces, tenemos que entender que este era el pensamiento de la época. A un judío no se le permitía compartir con un gentil, intimar con un gentil, socializar amenamente con un gentil. Por eso cuando ven llegar a Pedro, que sabían que estaba allá, los judíos que creían en Cristo, de una vez le llamaron la atención: ajá, Pedro, ¿por qué te vimos nosotros que entraste en la casa de ese hombre y comiste allí y todo? Porque era la manera de pensar judía, de que Dios solamente amaba a los judíos, de que Dios solamente iba a bendecir a los judíos, de que las promesas del Dios de Israel solamente abarcaba a la nación de Israel. Entonces esa era la manera de pensar que yo tenía. Cuando ellos saben o se enteran de que Pedro fue aquí con ellos, sin saber la razón por la que Pedro había ido, entonces ellos, cuando Pedro sube a Jerusalén, llega a la iglesia de Jerusalén, le dice: ah, Pedro, ¿y por qué vos fuiste a comer con los incircuncisos? Porque vos te vimos entrar en la casa de un gentil. Ahora Pedro le va a contar por qué él tuvo que hacer esto, ¿no? Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarle por orden diciendo, por orden lo sucedido diciendo: estaba yo en la ciudad de Job. Pedro estaba en la ciudad de Job. Perdón, me equivoqué. Pedro estaba en la ciudad de Job. La ciudad de Cornelio creo que estaba en Cesarea, me equivoqué. Pedro estaba en la ciudad de Job. Orando, y vi en esta una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas. Era bajado del cielo y venía hasta mí. Bueno, le comienza a contar Pedro le comienza a contar por orden la razón por la que había ido a Cesarea a ver a Cornelio. Y Pedro le dice: bueno, yo estaba orando, estaba esperando la hora de la comida porque tenía mucha hambre, para aprender un poco de texto. Y de repente entré en un éxtasis y vi una visión. Vi que descendía un lienzo del cielo. Vi que descendía un mantel. Vi que descendía como una sábana agarrada por las cuatro puntas desde el cielo. Amén. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Bueno, yo vi en ese lienzo, en esa visión, yo vi esta sábana que bajó del cielo, ese lienzo que bajó del cielo. Y yo miré
Y cuando vi distintos animales inmundos, reptiles, aves, cuadrúpedos. Eso era lo que había en la sábana. Él está explicando esto a la iglesia judía cristiana para justificar por qué él había ido a que Cornelio, a que sentí. Escuchen bien. Entonces él les dice, bueno, yo vi esos animales en esta visión que yo tuve. Vi estos animales. Cuadrúpedos, aves, reptiles, cosas inmundas que nosotros los judíos no podemos comer, menos que le dice Pedro. Y oí una voz que decía, levántate Pedro, mata y come. Pedro escuchó esta voz del cielo que le decía, levántate Pedro, mata y come. O sea, el objetivo de esos animales inmundos, porque los animales inmundos estaban en el lienzo, en la sábana, era que Pedro se lo comiera, que Pedro lo matara y lo comiera. La voz del cielo le dio esta orden, Pedro, levántate, mata y come. Esta era la orden. Pedro, levántate, mata y come. A lo que Pedro, si recordamos lo que dijo en el video pasado, Pedro le dijo, no Señor, yo nunca he comido ninguno de estos animales inmundos. En mi boca nunca ha estado ninguno de estos animales. Esto fue lo que le dijo Pedro. Aquí lo dice, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Fíjense bien, ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Eso fue lo que le respondió el Señor, lo que le respondió Pedro a la voz. No, Señor, pero es que yo nunca he comido ninguno de esos animales. ¿Y por qué no los había comido? Porque esos animales estaban prohibidos por el mismo Dios de Dios de Israel. Eran animales inmundos. Que los judíos tenían prohibido comer. Ahora, entonces, ¿por qué si Dios lo prohibió, Dios le está mandando a Pedro a comer esto? Bueno, porque Dios quería que Pedro entendiera que si él santifica las cosas, ya quedan santos. O sea, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Si Dios te manda a comer algo, aunque tú veas que eso es inmundo, si Dios te lo manda a comer, Dios lo santifica. Otra cosa que podemos decir es que si eso viene del mismo Dios, o sea, es decir, si ese lienzo con esos animales vino del cielo, obviamente tenían que estar los animales, tenían que ser puros, porque venían del mismo cielo. Amén, también podríamos decir eso, porque todo lo que está en el reino de los cielos es puro, es santo, algo que provenga de Dios. Dios nunca va a mandar a un siervo de él a que se contamine, porque Dios es santo y tres veces. Así que Dios no va a ordenar nunca jamás en la vida a ningún siervo de él que coma algo que lo haga impuro o que lo haga pecar. Eso no tiene cabeza, eso no tiene razón de ser, eso no pasa, amén. ¿Por qué Dios lo mandó? Bueno, porque si Dios te manda a comer algo, aunque ese algo sea muy feo, Dios lo ha santificado. Aunque ese algo sea muy feo o muy mal, o tú tengas un prejuicio como el que tenía Pedro contra esos
contra ese tipo de carne o de animales, aunque tú tengas lo que tengas, si Dios te mandó a ti a comer algo, ese algo, Dios lo va a santificar, Dios no va a hacer pecar a ninguno de sus siervos, amén. Dios no es autor de pecado, amén. Entonces, hay que estar claro en esto. Si Dios te manda a ti, haz esto, aunque parezca extraño, aunque tú no lo entiendas, hazlo porque va a ser de bendición para ti. Hazlo porque si es la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hazlo porque si Dios te ha mandado, algo te quiere enseñar o algo tú vas a aprender, pero bueno, llevarle la contraria a Dios nunca resulta bien para el hombre. Así que Pedro le dice a él: no, Señor, pero que yo nunca he comido ninguno de esos tipos de animal, nunca he estado ese tipo de carne en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Fíjense bien, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Si ya Dios te ha purificado, si ya Dios te ha santificado, si ya Dios ha hecho esa obra en ti, no puedes llamarlo inmundo. ¿Amén? Y eso podemos llevarlo a lo personal. Si ya Dios te ha santificado a ti, si ya Dios te ha redimido a ti, si tú eres un santo de Dios, no te llames inmundo. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces el diablo trae a la mente nuestros pecados pasados para hacernos creer que no somos dignos. Pero, como le digo la voz del cielo a Pedro, bueno, si Dios ha santificado a esos animales, los ha purificado, los ha limpiado, no llame esto inmundo a algo que Dios ha limpiado. Amén. Entonces a veces nosotros podemos cometer ese error de llamarnos impuros o de creer que no somos dignos cuando ya Dios ha obrado a nuestro favor y nos ha limpiado por medio de la sangre de Cristo. Amén. Entonces cuidado con eso, cuidado con eso. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba en el cielo. Arriba al cielo, ¿ok? O sea, Pedro mató 3 veces a esos animales y se los comió por orden del Señor. Eran impuros. No eran impuros porque Dios los había purificado. Amén. Aunque en el Viejo Testamento, y aunque esos animales regularmente son impuros, cuando Dios santifica algo, Él lo limpia. Cuando Dios santifica algo, Él lo aparta. Cuando Dios santifica algo, Él lo hace digno, pues. Y esto hizo con los animales para mostrarle a Pedro que Él puede santificar, Él puede limpiar y Él puede hacer nuevo a la peor persona. O sea, Él puede hacer digno al peor pecador. ¿Ok? Y esto tiene que ver porque recordemos que los judíos consideraban como inmundo a los gentiles. Ese era el problema. Por eso, es que comienza la discusión, porque los
circuncidados, los judíos, cristianos, le dice a Pedro, Pedro, ¿y qué estabas haciendo tú en la casa de ese gentil? Y ahí Pedro comienza el relato. Claro, porque para los judíos, era abominable estar aún entre los gentiles, compartir con ellos, porque lo consideraban inmundo. Entonces Dios, con esta visión que le permite ver a Pedro de este lienzo que desciende y que tiene todo tipo de animales inmundos, a los cuales Dios manda a Pedro que mate y coma, con esta visión Dios le quería demostrar a Pedro que él podía santificar aún lo más inmundo, que si él toca algo, él lo purifica y lo hace apto y lo hace digno. Y esto Pedro lo convirtió luego de ver lo que sucedió con Cornelio y su familia. Cuando él estaba evangelizando, descendió sobre ellos el mismo Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles y sobre los 120. Entonces ahí se dio cuenta Pedro y los judíos que estaban con él que Dios no hacía acepción de personas. Amén. Ahí se dio cuenta Pedro y dijo, pero bueno, si Dios no hace acepción de personas, yo tampoco tengo que hacer acepción de personas. Y luego lo bautizaron en agua. Amén. Entonces, muy importante esto, saber que este es el contexto, que los judíos veían como gente impura, como gente despreciable, como gente inmunda a los gentiles. Y Dios, por medio de esta visión que le permite tener a Pedro, le hace ver que no importa quién sea, si Dios lo toca, si Dios lo escoge, si Dios lo limpia, si Dios lo santifica, eso que era inmundo ya no va a ser inmundo, ya va a ser santo y apartado para Dios. Amén. Entonces, bueno, muy importante esto. Pedro hizo lo mismo 3 veces, mató y comió de esos animales inmundos que él nunca había comido. Amén. Bueno, que él creía que era inmundo, pero eso no era inmundo porque ya Dios lo había santificado. Amén. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Enviados a él desde Cesarea. Ok. Hermano, estoy un poco confundido. Bueno, pero bueno, creo que Pedro sí estaba en Jope. Amén. Entonces, bueno, tengo una pequeña confusión geográfica aquí, pero no hay problema. Yo sé, bueno, amén. Ok. Mientras Pedro tenía la visión, esta visión que cuando la tuvo no la entendió muy bien, la entendió fue cuando vio lo que Dios hizo con Cornelio, con sus amigos y familiares. Mientras Pedro estaba teniendo esta visión, Cornelio había mandado a 3 hombres a buscar a Simón Pedro, porque el ángel del Señor que se le apareció le dijo que fuera a casa de un Simón que era curtidor, que allí iba a encontrar a Simón, a que le decían por sobrenombre Pedro, y él le iba y que escuchara lo que él le tenía que decir. Amén. Entonces este es el contexto. Pedro estaba teniendo la visión y ya los enviados de Cornelio iban a Pedro, ya estaban por llegar a Pedro. Amén. Estos 3 hombres eran un soldado romano que era muy devoto de Cornelio, un soldado fiel a Cornelio, y eran 2 de sus siervos. Envió 3 hombres a buscar al que se llamaba Simón
y que se le conoce también como Pedro, que estaba en la casa de Simón el curtidor. Amén. Ok. Cuando a ver. Ok. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar, fueron también conmigo estos 6 hermanos y hermanas, y entraron en la casa de un varón. Estos 6 hermanos y entraron en la casa de un varón. Amén. Vamos a ver. A ver. El Espíritu Santo le dice a Pedro que no tema, que son 3 varones lo están buscando, que vaya con ellos sin temer, porque Dios los ha enviado. Entonces fueron con esos varones Pedro y otros hermanos judíos que estaban con Pedro. Por eso dice 6 varones. Tal vez era Pedro, los 3 varones enviados de Cornelio y 2 varones más judíos que fueron con Pedro. O sea, Pedro se llevó 2 acompañantes judíos. 2 judíos. A lo mejor eran precisamente para que fueran testigos de Pedro. Ustedes saben que en la ley judía se dice que todo tiene que ser justificado por 2 testigos. Amén. Tal vez Pedro se llevó a todos los varones judíos que lo acompañaran, para que lo acompañaran con los varones que habían enviado Cornelio, para que testificaran, para que dieran fe de lo que Pedro estaba diciendo. Amén. Entonces, bueno, fueron 6 varones en total y llegaron a la casa de un hombre. ¿Quién era ese hombre? Cornelio, ¿amén? Cornelio era el hombre quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces Pedro le comienza a decir a todos los judíos de Jerusalén: bueno, yo llegué a la casa de Cornelio y él me contó la visión, que él había tenido, que un ángel del Señor se le había presentado a la hora novena y me dijo que buscara a un hombre llamado Simón, que también le decían Pedro. O sea, Pedro le está comentando el testimonio, lo que él presenció y lo que el ángel le dijo. No, bueno, yo llegué a la casa de Cornelio y Cornelio me contó por qué me mandó a llamar. Y resulta que un ángel del Señor se le apareció a Cornelio y le dijo que me mandara a buscar a mí, para que me escuchara, para que escuchara lo que yo tenía que decirle a mí. Ahí un poco parafraseando el texto, ¿eh? Él te hablará palabras por las cuales serán salvo tú y toda tu casa. Fíjense bien. Él te hablará palabras por las cuales serán salvos tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Fíjense que el plan de Dios era salvar a Cornelio y a toda su casa. Fíjense bien, cuando Dios tiene un plan con alguien, Dios mueve cielo y tierra para que ese plan se lleve a cabo.
El plan de Dios para Cornelio era salvarlo a él y a toda su casa por medio de la predicación del evangelio que iba a salir de la boca de Pedro. Por eso era tan importante que Pedro viniera a la casa de Cornelio. Por eso el ángel del Señor se le aparece a Cornelio y le dice que mande a llamar a Pedro, a Simón, que también se le conoce como Pedro. Le dice hasta dónde está. Bueno, no, Pedro está en la casa de otro Simón, que es curtidor. Me envía a buscarlo para que él te hable y tú escuchas lo que él te tiene que decir. Y aquí nos dice que él te... y aquí que nos dice, fíjense bien lo que dice aquí. Él te hablará palabras por las cuales serán salvos tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Fíjense que el plan de Dios siempre fue salvar a Cornelio y a toda su casa. Fíjense bien. Nuestro Dios no improvisa. Nuestro Dios tiene todo bajo control. Nuestro Dios es soberano. A nuestro Dios no se le escapa nada. No se le escapa nada. Como el plan de Dios era no solamente salvar a Cornelio, sino a toda su casa, Cornelio, dice la escritura, que Cornelio, cuando sabe que Pedro ya viene, cuando manda a buscar a Pedro con sus siervos y con el soldado, dice la palabra que Cornelio invita a sus familiares y a sus amigos más cercanos. ¿Pero por qué los invita? Porque Dios ya tenía planificado no solamente salvar a Cornelio, sino a toda su casa, a todo lo que iba a estar en ese lugar y en ese momento. Por eso cuando Pedro llega, Pedro se sorprende, porque Pedro no se esperaba tanta gente, pero cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ve que no solamente está Cornelio, sino que está Cornelio y toda su familia, y de paso, amigos íntimos de Cornelio. Pero ¿por qué ellos estaban ahí? Porque Dios ya había movido todo, Dios ya había planeado todo, Dios ya había guiado todo, ordenado todo, para que toda esa gente tuviera ese lugar para escuchar las palabras de Pedro que iban a tener salvación a Cornelio y a todos los que estaban en esa casa. Entonces, recordemos que esto es un recuento que Pedro le está haciendo a los judíos de Jerusalén, que eran cristianos, que le estaban reclamando a Pedro que por qué había entrado él a la casa de un gentil. Entonces Pedro le comenta, bueno, pasó esto, aquello. Cuando yo llego a la casa de Cornelio me dice que un ángel se le apareció y que el ángel le dijo que me buscara a mí. Y le dijo a la dirección y todo. Le dijo hasta donde yo estaba el ángel. No, Simón, que te conoce como Pedro, está en la casa de otro Simón llamado que es curtidor. Cornelio me envía a buscar, yo tengo la visión, el Espíritu Santo me dice, sí, ve con ellos, no tengas miedo, porque yo los he enviado, ve con ellos. Cuando yo llego a la casa de Cornelio, me encuentro un poco de gente, me encuentro a toda la familia de Cornelio esperándome y a los amigos íntimos de Cornelio esperando. Y vamos a ver qué sigue. Recordemos que esto es un recuento que Pedro le está haciendo, esto es un informe que Pedro le está dando a la iglesia de Jerusalén. Amén. Ok. Y cuando comenzaron, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio.
Y Pedro dice, para mi sorpresa y para mí, y Pedro dice, cuando comenzaba, para mi sorpresa, ha caído sobre el Espíritu Santo sobre Cornelio y sobre todo lo que estaba en su casa. Al igual como nos pasó a nosotros. ¿Se acuerdan lo que es como si Pedro le dijera? ¿Se acuerdan lo que nos pasó a nosotros el día de Pentecostés? Que estábamos unánime en un mismo sentir. Y cayó sobre nosotros y vino sobre nosotros el Espíritu Santo. Bueno, así mismo pasó, diría Pedro, bueno, así mismo le pasó a Cornelio y a su familia. Estaba yo hablando sobre Cristo, sobre lo que Cristo había hecho en Jerusalén, sobre lo que ellos sabían que era verdad, sobre lo que ellos habían testificado, y de repente cae sobre ellos el Espíritu Santo, desciende sobre ellos, mejor dicho, el Espíritu Santo, y comienza, ¿y cómo sabe Pedro que descendió el Espíritu Santo? Claro que lo sé, porque comenzaron a hablar en lengua y a adorar y a magnificar el nombre de Dios. Igualito como nos pasó a nosotros, los judíos, en el aposento alto, a los 120, igualito le pasó a la familia Cornelio y sus amigos más cercanos. Para los judíos, esto era algo novedoso. O sea, para los judíos, lo que Pedro le estaba comentando era algo que ellos no podían creer. Por esa razón, y claro, todo lo hace Dios, Pedro se llevó a 2 testigos con él. Pedro se llevó a 2 judíos con él. Cuando Pedro iba para la casa de Cornelio, él dice la palabra que Pedro se llevó a 2 judíos. Por si acaso yo no le quería a Pedro. No, pero no puede ser. ¿Cómo vas a decir, Pedro, que sobre los gentiles también viene el Espíritu Santo como sobre nosotros? Eso es mentira tuya, Pedro. Si le hubieran dicho eso, Pedro ya estaba cubierto. Ya estaba cubierto. Porque no era solamente Pedro, eran 2 judíos más que Pedro se llevó. Y le servían como testigos si en tal caso no le querían creer lo que Pedro estaba comentando. ¿Y por qué ¿por qué dice usted que no le iban a creer? Claro, hermano, porque ellos creían que los gentiles eran inmundos, paganos, despreciables, que nunca iban a tener comunión con el Dios Santo de Israel. Entonces para ellos, que Pedro dijera, no, hermano judío, lo mismo que vivimos nosotros en Pentecostés, que descendió sobre nosotros el Espíritu Santo y hablamos cada una diferente lengua, pasó sobre estos gentiles. Yo me imagino a los judíos, a los cristianos judíos de Jerusalén, a los judíos cristianos de Jerusalén. Pero, ¿estáis seguros? Sí, claro, yo estoy seguro, yo estaba hablando de Jesús. Y de repente a ellos les pasó lo mismito que a nosotros. Y si no me crean, aquí tengo 2 testigos que lo pueden aseverar y confirmar. Yo me imagino que los judíos quedaron, wow. Entonces vamos a ver qué siguen diciendo. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Se acordó Pedro en ese momento que vio descender el Espíritu Santo en los gentiles, en Cornelio, en su familia, en sus amigos. Se acordó de las palabras del Señor Jesús cuando dijo que Juan bautizaba con agua para el arrepentimiento, pero él bautizaría con el Espíritu Santo. Se acordó de las palabras del Señor Jesús. Recordemos que
que el Espíritu Santo hace esa obra, nos trae en memoria las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, ya sea para edificación, ya sea para consolación, ya sea para fortaleza y ya sea para aumentar nuestra fe, pero el Espíritu Santo nos trajo esa palabra. Cuando Pedro vio que los gentiles también recibían el Espíritu Santo en casa de Cornelio, el Espíritu Santo le trajo la palabra de mi Señor Jesús. Mira, acuérdate, esto fue lo que te digo. Mira, acuérdate, esto fue lo que yo te dije cuando estaba entre ustedes. El Espíritu Santo le recordó que ya mi Señor Jesús había dicho que los suyos iban a ser bautizados no solamente en agua, sino en el Espíritu Santo. Y eso se lo trajo el Espíritu a Pedro cuando Pedro presencia el bautismo con el Espíritu Santo de los gentiles. Así que no había error alguno. Los gentiles habían recibido el mismo don que los israelitas. Los gentiles que creían en mi Señor Jesús habían recibido el mismo don que los judíos creyentes en mi Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando dice a todos, es todo, es decir, a los judíos, a los griegos, a los chinos, a los dominicanos, a los cubanos, que creemos en Cristo Jesús, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso es lo que quiere decir, no solamente a los judíos se les dio el Espíritu Santo, no, a todo el mundo mundial, por así decirlo, que cree en Cristo Jesús para salvación, se le ha dado por fe el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces es muy importante esto, porque recordemos que los judíos creían que todas las promesas de Dios, que todas las bendiciones de Dios eran para ellos. Por eso es que esto que le está comentando Pedro a los judíos que están en la iglesia de Jerusalén era algo wow, que ellos no podían creer o no podían aceptar fácilmente. Gracias a Dios que Dios hace todas las cosas perfectas. Pedro se llevó a los judíos que los acompañaran como testigos de lo que Pedro estaba diciendo. Amén. Vamos por el versículo 17. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era Dios? ¿Quién era Dios que pudiese estorbar a Dios? Es decir, Pedro lo que dice aquí es, bueno, si a Dios le ha placido, si Dios en su soberanía les dio el mismo espíritu a ellos que a nosotros, lo ha hecho participante a ellos de la misma bendición que nosotros, entonces ¿quién soy yo para estorbar los planes de Dios? Esto es lo que está queriendo decir Pedro. Si el Dios nuestro no hace acepción de personas y le dio el Espíritu Santo a los gentiles, ¿quién soy yo para no querer bautizarlos a ellos en agua? Porque eso fue lo que hizo Pedro, y eso fue lo que Pedro le dijo a los judíos que estaban con él. Hermanos, si Dios le dio el Espíritu Santo a ellos, al igual que a nosotros, ¿qué les impide a ellos bautizarse en agua? ¿Acaso nosotros vamos a estorbar los planes de Dios? ¿Acaso Pedro iba a pelear con Dios porque Dios le había dado el Espíritu Santo a los judíos, a los gentiles, al igual que a los judíos? Claro que no. Dice Pedro, yo no soy nadie para interponerme entre Dios y sus planes. Dios hace como Él quiere. Yo no soy nadie para oponerme a lo que Dios quiere hacer. Si Dios le ha placido, si es soberana voluntad de Dios, darle el Espíritu Santo a los gentiles, ya está, yo no tengo gestión
hágase tu voluntad y no la mía. Nadie me impedía, no había nadie que me impidiera a mí bautizar a estos hermanos, a estos gentiles que querían Cristo, bautizarlo en agua, porque ya Dios le había dado el visto bueno, ya Dios le había dado lo más importante, el Espíritu Santo. Entonces yo no iba a ser nadie, yo no soy nadie para estorbar a Dios. Yo no voy a estar peleando con Dios. Recordemos lo que le pasó a Felipe. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para encontrarse con un eunuco que venía leyendo el libro de Isaías y el eunuco no entendía. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerca donde está el eunuco. Y al ver Felipe que este eunuco leía el rollo de Isaías, Felipe le pregunta, ¿tú entiendes lo que lee? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces, por medio de ese pasaje que estaba leyendo el eunuco, Felipe aprovechó y lo evangelizó. Y él creyó en Jesucristo. Y el eunuco le dijo, ¿qué me impide a mí ser bautizado? Y él le dice, nada, si tú has creído, puedes ser bautizado. Y Felipe bautizó al eunuco. Porque somos salvos por la fe que es en Cristo Jesús. Si tenemos verdadera fe en Cristo Jesús, que Cristo es nuestro Señor y Salvador, seamos judíos, seamos gentiles, seamos griegos, seamos lo que seamos, podemos ser bautizados y tenemos la salvación que es en Cristo Jesús. No es por raza, no es por ser de una tribu, no es por ser de una nacionalidad que tenemos salvación, es por ser de Cristo, es por la fe que es en Cristo Jesús que recibimos el don del Espíritu Santo. Los judíos en aquel tiempo no lo entendían así. Los judíos en aquel tiempo creían en el Espíritu Santo. Sí creían porque los profetas hablaban inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Así que yo creía en el Espíritu Santo. Lo que no creía era que el Espíritu Santo, pudiera defender a un gentil. Eso sí no lo creían. Y esto es lo que le está demostrando Dios, que Él no hace excepción de personas. Si una persona cree en Jesús como su único y suficiente Salvador, sea judío, sea griego, sea venezolano, sea chino, sea colombiano, Él tiene el Espíritu Santo y Él es un hijo de Dios, tanto más que cualquier israelita. Amén. Entonces ese era el punto. Dice, entonces versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también en los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ya al Pedro contarle todo lo que aconteció, ellos dejaron de discutir con Pedro y dijeron, y glorificando a Dios por lo que había hecho, y dijeron, de manera que Dios también le ha dado arrepentimiento a los gentiles para vida. Amén. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, por decirlo así, el arrepentimiento con el que nosotros nos arrepentimos, valga la redundancia, viene de Dios. Cuando un pecador se arrepiente, es porque Dios lo ha movido, es porque Dios lo ha llevado, es por la bondad de Dios que nosotros nos arrepentimos, hermano. Cuando un pecador tiene conciencia de su pecado, se da cuenta que está mal delante de Dios, es por la obra que Dios viene haciendo
es por la obra invisible que Dios viene haciendo en la vida de ese pecador, tal vez por medio de algún proceso, tal vez por medio de una dificultad, tal vez por medio de un problema. Dios viene trabajando en la vida de ese pecador, de ese gentil, para que el gentil se dé cuenta de en qué condición está y él se arrepienta y Dios le dé vida eterna. Por eso que él dice también que también Dios le ha dado a ellos, a los gentiles, arrepentimiento para vida eterna. Porque la vida eterna también comienza cuando nosotros reconocemos nuestro verdadero estado delante de Dios, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que merecemos el infierno, y reconocemos que solamente en Cristo hay salvación, y aceptamos por fe el Evangelio de la gracia y de la gloria de Cristo, entonces allí recibimos vida eterna. La vida eterna es a través del Hijo, de su Hijo amado Jesucristo. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Yo soy la resurrección y la vida, que es mío, que esté muerto vivirá, y en que mí que no morirá eternamente. Pero para creer en Cristo, ¿verdad?, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Así que lo que pasó en la casa de Cornelio, este hecho que Pedro le está haciendo saber, del cual Pedro le está informando a los judíos que estaban en Jerusalén, fue un hecho notorio del poder de Dios para salvar a los pecadores y para darle vida a pecadores que estaban muertos en delitos y pecados. Este hecho exalta a Dios por su poder de salvar a todo aquel que cree en Cristo, primeramente al judío, pero sí también al griego, y bueno, en este caso a los romanos, porque Cornelio era romano, ¿ven? Y su familia me imagino que también, así que bueno. En este caso se cumple la escritura, que el evangelio es poder de Dios para la salvación, primeramente de los judíos. Ya lo vimos, los primeros que se convirtieron al cristianismo fueron los judíos que estaban en Jerusalén, los que Pedro les predicó su primera prédica, por así decirlo, como le conocen todos, su primer discurso. Esos eran todos judíos, y esos se salvaron porque aceptaron a Cristo, porque le conocieron a Cristo, porque se bautizaron, porque creyeron en el nombre de Cristo. Pero también dice que el evangelio es poder de Dios para todo, que primeramente es judío, pero también es griego. Y ahí entramos tú y yo. Y allí entró Cornelio y su familia, los pioneros, los primeros gentiles en el Nuevo Testamento, en entrar a la iglesia invisible del Dios invisible, fueron Cornelio, su familia y sus amigos. Fueron los primeros que fueron bautizados con el Espíritu Santo, sellados con el Espíritu de gracia, e hechos participantes de la naturaleza divina de Cristo Jesús. Amén. Y como le dije anteriormente, ya para terminar, todo esto concuerda perfectamente con lo que Jesús había dicho cuando estaba con ellos según la carne. Yo tengo otras ovejas en otro redil. Yo tengo ovejas en otro redil. A esta yo llamaré, y ellas oirán mi voz y me seguirán. Cornelio, su familia y sus amigos más íntimos eran de esas ovejas que Jesús tenía en otro redil. Eran ovejas de Cristo que estaban en otro redil, pero Cristo las llamó por medio de quién, de Pedro. Ellas escucharon su voz y le siguieron, al igual que las ovejas de Israel. Y dice mi Señor Jesús que entonces tendremos un solo rebaño y un solo pastor.
La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, los verdaderos judíos, el verdadero Israel está compuesto de israelitas según la sangre, pero creyentes en Cristo, y de israelitas según el Espíritu por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, este fue el informe que Pedro le dio a los judíos que estaban en Jerusalén. Yo me imagino que, bueno, como aquí lo dice, dieron la gloria a Dios porque por concederle a los gentiles arrepentimiento para la vida eterna. Porque ellos vieron que Dios también perdonó a esos gentiles, a Cornelio y a su familia, y no solamente los perdonó, sino que les concedió la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Porque el que tiene el Espíritu Santo, el que es sellado por él, ya tiene vida eterna. Ya el que tiene el Espíritu Santo, el que es unido con el Espíritu Santo, ya es hijo de Dios. Entonces ellos se dieron cuenta de Dios no hace acepción de personas. Lo mismo que hizo con nosotros, lo hizo con ellos. La misma vida que nos ha dado a nosotros porque era en Cristo, se la ha dado a ellos porque era en Cristo. Y ahí entra la palabra, porque somos bautizados en un mismo espíritu, porque se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. ¿Por qué se nos dio a beber de un mismo espíritu? Por la fe en el mismo Señor, en el Señor Jesucristo. Por un mismo Señor. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios porque se cumple la palabra de Cristo. Él llamó a Cornelio, a su familia, a sus amigos por medio de Pedro. Ellos eran ovejas, sí, estaban en otro redil, pero al oír la voz del buen pastor, creyeron en Cristo y como constancia, como evidencia de que su fe era verdadera, el Espíritu vino sobre ellos y ellos hablaron en lengua, al igual que los 12 apóstoles y que los 120. Lo mismo que le pasó a ellos, a los apóstoles, le pasó a la familia de Cornelio. Esto hace que sea evidente que nada, que el Espíritu Santo estaba con Cornelio y su familia y los amigos de Cornelio. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios porque, bueno, Él no hace excepción de personas. Gloria a Dios porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo siempre se cumple. Y gloria a Dios porque ha dado vida a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, sea judío, griego, chino, venezolano, peruano, alemán, brasileño, dominicano, todo aquel sin excepción de personas, sin importar si es rico, si es pobre, si es chiquito, si es flaquito, si es gordito, si es negrito, si es blanquito, si es catina, si es moreno, todo aquel que cree en Cristo será salvo. Aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el único camino para llegar a Dios. Y Cornelio creyó en ese Cristo como su Señor y Salvador, con fe genuina, y por él recibió el mismo Espíritu, es decir, el Espíritu Santo que recibieron los apóstoles y el que también estuvo en los profetas. Amén, hermano. Entonces, gloria a Dios por esa salvación tan grande. Porque como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Fíjense bien que ahí no dice, para que los judíos que creen en Él no se pierdan, más tenga vida eterna. No dice, para que todo aquel que crea en Él. Ahí meta a los judíos, pero también meta a los griegos y a los romanos como con Él. No se pierda, más tenga vida eterna. Aleluya. Entonces, bueno, hermano, esta ha sido la predicación del día de hoy. Dios me lo bendiga mucho. El Dios de Israel los bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro de ustedes, alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.